Abramos nuestra Biblia, hermanos, en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a estar viendo sobre los versos 43 al 48. Mateo, capítulo 5, versos 43 al 48. Y dice de la siguiente manera: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre celestial, te damos gracias en este día, oh Dios, y te pedimos también que seas tú guiándonos a través de estos versos para que podamos, Señor, asimismo ver lo que tú has dejado para nosotros y así, Señor, poder ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, llegamos a esta porción, o estamos en esta porción, donde podemos ver a Jesús dirigiéndose a sus discípulos y a una multitud, y les habla de ciertas enseñanzas que estaban tal vez en ese momento, en esos días de Jesús, estaban siendo enseñadas por los líderes. Ahora, los líderes religiosos del tiempo de Jesús habían entendido la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Lamentablemente las habían cambiado y habían añadido tradiciones o interpretaciones de hombres, en este caso de sus ancianos, de los rabinos de ese tiempo. Y entonces cuando Jesús llegó a dirigirse a estos hombres, ellos tenían ya una doctrina, ya tenían un pensamiento del cual era la manera que Dios quería, y lo hago así porque es conforme a las tradiciones y enseñanzas de estos hombres. Pero vemos entonces que estos hombres habían comprendido la ley de Dios, tenían la ley de Dios, tenían lo que nosotros conocemos como los libros del Pentateuco, también el Torá, si lo podemos decir así, lo que son los libros de la ley, los profetas y los salmos. Ahora, cuando llegaba a este punto, entendieron, amarás a tu prójimo, y lo agarraron de Levíticos 19:18, donde sí vemos el mandato de parte de Dios que decía: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces vemos que sabían lo que decía la ley, vemos que entendían lo que Dios demandaba de ellos. Pero lamentablemente lo habían corrompido, dejando aparte lo más importante de este mandato. Y era no solamente el amarás a tu prójimo, sino como a ti mismo. Y más bien le agregaron, aborrecerás a tu enemigo.
Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, nosotros no lo sacamos de ninguna parte, ni está en las Escrituras, ni es mencionado, ni como mandato, pero esto es lo que estos hombres enseñaban y por eso vemos en el verso 43 donde dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. A ese aborrecerás a tu enemigo no está en las Escrituras. Pero era lo que enseñaban estos hombres. Y por eso el Señor dijo, oíste que fue dicho. Muchas veces vemos entonces cómo estos hombres cambiaban lo que Dios en verdad había mandado en su ley. Más bien, Levíticos 19 nos habla en cómo Israel debería tratar a todas las personas, al israelita como al extranjero también. Lo vemos en Levítico 19, 33 al 34, cuando dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Vemos que repetidamente el Señor les decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quiénes? Bueno, a todos los hombres, a todos los hombres. Este era el estándar divino. Deberían tratar al extranjero como un israelita mismo. Deberían tratarlo y amarlo como a sí mismo. Pero esto no era lo que estos hombres querían hacer. Aún conociendo muy bien la ley, lo que demandaba el Señor, despreciaban a los gentiles, despreciaban a todos aquellos que ellos consideraban como pecadores o aún que no fueran parte de su religión o practicantes de su religión, aunque fueran de los mismos judíos. Entonces ellos aborrecían y odiaban a cualquiera que no estaba en el estándar de ellos mismos. Ahora, a estos hombres religiosos no podían amar al prójimo o a todos, sino que solo a estas personas a quien ellos les agradaba. Entonces, a estos hombres a quien no eran conforme a la religión de ellos, a estos despreciaban, los aborrecían, los miraban de menos, los consideraban como enemigos. Para ellos eran, si son enemigos de Dios porque no guardan la ley de Dios, entonces son nuestros enemigos. Son nuestros enemigos. Para estos religiosos, entonces, el término prójimo eran solo aquellos a quienes ellos aprobaban, o es decir, a los que estaban en el grupo de ellos. Al bajar el estándar de esta manera de considerar o cuestionar en verdad quién era prójimo, se les hacía más fácil amarse entre ellos, amarse el uno al otro, pero simplemente ir recordando que era solo a quienes pertenecían al mismo grupo de ellos. Y eso es fácil, por eso vemos donde dice, ¿de qué sirve amar a los que os aman? ¿No hacen lo mismo los gentiles? ¿Y de qué sirve entonces simplemente saludarse entre ustedes? ¿No hacen también esto los impíos, los incrédulos? Y esto es lo que estos estaban haciendo, solo entre ellos mismos. Ahora, el bajar nuevamente este estándar de quién es el prójimo, podemos decir, sí, en verdad, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es prójimo? Porque dice, amarás a tu prójimo, pero en verdad, ¿quién es prójimo? Porque muchos lamentablemente también piensan que hay que aborrecer a los pecadores, ni acercarse a los pecadores solo para evangelizarlos. Bueno, hay que ver la actitud del Señor con respecto a esto. Pero para esto también, cuando se habla del prójimo, de amar al prójimo, y sí, la pregunta pudiera estar válida, ¿quién es el prójimo? Nos recuerda entonces de una historia, si tal vez la recuerda, del buen samaritano. En Lucas 10, capítulo 10, verso 24-27, que dice así, se los vamos a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos hombres sabían lo que en verdad decía la ley, solo que les convenía practicar otra cosa, les convenía más bien enseñar otra cosa para hacérselo más fácil. Y le dijo entonces el Señor en verso 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, es decir, el que le hizo la pregunta, queriendo justificarse a él mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, lo hirieron, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Imagínense, este sacerdote, supuestamente un hombre justo, piadoso, de obras de justicia, pasó por alto, de largo, no le importó. Le dio igual el ver a un hombre necesitado y dice, siguió su camino. Verso 32, dice, asimismo un levita, otro religioso, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo, no le importó. Verso 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. Cuando regrese, verso 36 dice, ¿quién pues, ya es Jesús preguntándole a este hombre que le hizo la pregunta, ¿qué haré? Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este hombre respondió, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, Jesús le decía a este judío, mira, sé más como el samaritano. Y para un judío decirle, sé más como el samaritano, esa era una gran ofensa, porque ellos despreciaban a los samaritanos, eran sus enemigos, eran los vendidos, los que habían traicionado al sistema o la religión judía y a Dios mismos, porque era una mezcla de creyente, en este caso de judío, con alguien de Samaria. Entonces, diciéndole esto al Señor, este posiblemente se sintió muy ofendido, pero le dice, sé más como el samaritano, sé misericordioso con todos los hombres. Todos los hombres son tu prójimo. Todos los hombres son tu prójimo. Ahora, regresando nuevamente a Mateo, capítulo 5, a los versos que hemos leído del 43 al 48, entonces vemos que recordándoles entonces de su mala enseñanza, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, que estaba en el error, Jesús nuevamente les eleva el estándar del cual ellos tenían, diciendo, pero yo os digo, con esto vemos a Jesús haciendo un contraste con la enseñanza de estos líderes religiosos o de la religión judía con lo que en verdad Dios demandaba del hombre, de lo que Dios demandaba de cada ser humano. Lo vemos en el verso 21, en varios versos repetidamente, cómo el Señor hace el contraste de estas enseñanzas de estos hombres. Lo vemos en el verso 21 de este mismo capítulo y el verso 22. El 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Claro, estos hombres decían, no matarás, y no mataban. Pero se enojaban con la gente,
estaban en enemistad con la gente, pero se sentían bien delante de Dios. Se sentían los hombres justos, se sentían que eran hombres piadosos, porque solo se enojaban y no mataban. Entonces el Señor viene y dice, no es solo no matar, sino no enojarse contra tu hermano, porque al enojarte contra tu hermano, eres culpable del mismo juicio que el asesino. Verso 27 también dice, oíste que fue dicho. Verso 28, pero yo os digo. Verso 31, fue dicho. Verso 32, pero yo os digo. Verso 33, 34, verso 38 y 39, fue dicho, pero yo os digo. Vemos entonces el contraste de lo que estaban siendo enseñados esos hombres con el estándar bajado para acoplarse para ellos, pero viene el Señor Jesús y dice, este es el verdadero estándar. Esta es la verdad. Yo les digo la verdad. El énfasis aquí entonces es, yo os digo. Jesús les estaba diciendo, toda su enseñanza está mal. Es falso, es mentira lo que estos hombres les están enseñando. Y ustedes están cayendo en la trampa de ellos. El estándar es este. Yo os digo la verdad. Mis palabras tienen la misma autoridad que las mismas escrituras. Y por eso ahí dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y persiguen. ¿El qué? Se podía preguntar uno, y estos hombres rascándose la cabeza posiblemente, diciendo, ¿el qué? Amad a nuestros enemigos, bendecidles. Bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen. Esto es locura, esto es ridículo. No, para el hombre natural esto puede parecer ridículo, una locura, pero esta es la norma de Dios. Este es el estándar divino de Dios. Y es así que Dios siempre ha actuado para con el hombre. Y lo vemos desde la eternidad a Dios actuando de esta manera. Ahora, recordemos, hermanos, la postura bíblica en cuanto a la condición del hombre. Algunos dicen los hombres son buenos o los hombres no son buenos ni malos. Lo que pasa es que mientras van creciendo, el ambiente o sus alrededores los van formando. No, las Escrituras dicen completamente lo contrario. Las Escrituras nos dicen que el hombre es malo por naturaleza. Veámoslos. Recordemos a Adán. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios en cuanto a sus atributos comunicables, es decir, tiene conocimiento, tiene una santidad, tiene sabiduría, tiene un amor, gozo, misericordia, justicia, etc. Así es como el hombre es imagen de Dios. Así es como el hombre es semejante a Dios, que tiene estas cosas, o se le fue dado estas cosas. Pero todo esto, hermanos, si recordamos, fue corrompido en Adán cuando Adán pecó. Él pecó y se corrompió todas sus facultades, es decir, sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos y hasta aún su misma voluntad. Su voluntad se llegó a ser esclava del pecado. Muchos hablan de una voluntad libre. Una voluntad libre, y viene el término a decir entonces el libre albedrío, pero no hay libertad en la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque es esclava del pecado por naturaleza, por cuanto entró el pecado en estos hombres. Ahora, siendo esta naturaleza esclava del pecado, perdió toda su libertad. Perdió toda su libertad Adán, y entonces esto es conocido también como la muerte espiritual. La Biblia nos habla que todo hombre nacido es muerto espiritual, es un pecador.
Tal vez lo podemos conocer como la inhabilidad total, o si agarramos del acrónimo TULIP, es la depravación total. Ahora, antes de morir físicamente, ya estando Adán muerto espiritual delante de Dios, también dice que murió físicamente. Adán tuvo muchos hijos, pero a este le nacieron hijos ya corrompidos, malos y pecadores. Le nacieron también, entonces, muertos espirituales. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. No es que nacieron, y no dice a la imagen de Dios. Ahora, sí el hombre tiene la imagen de Dios nuevamente porque tiene atributos de Dios, pero en este caso cuando dice su semejanza, conforme a su imagen, ya era de una manera corrompida esa imagen, esa semejanza. Ya no era conforme a lo que Dios es. Tiene esos atributos, tiene esas características, pero de una manera corrompida por el pecado. Con esto, todos entonces nacemos pecadores, nacemos corruptos, nacemos muertos espirituales, nacemos a semejanza e imagen de nuestro padre Adán. Una imagen corrupta, una naturaleza caída, merecedores de la ira de Dios desde nacimiento. Y podemos ir aún más atrás, desde la concepción, desde que fuimos concebidos, merecemos la ira de Dios. Estando en el vientre de la madre, merecemos la ira de Dios. Ningún ser humano nace inocente. Muchos ven a los bebés. Miren qué inocente, pero delante de Dios, su decreto de estas personas es que son merecedores de la ira de Dios, por cuantos todos pecaron. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo ser humano entonces nace siendo pecador. Y en cuanto va creciendo, más tiene la habilidad de ejercer o satisfacer su deseo de pecado. Y por eso empieza entonces a revelar o manifestar su verdadera naturaleza y empieza a pecar. Ahora, lo que el hombre menos quiere por naturaleza entonces es someterse a la palabra de Dios o al estándar de Dios. Y en verdad no puede, no quiere, porque le es imposible por naturaleza, porque está muerto espiritual. No entiende lo espiritual, no puede atender al llamado de vivir una vida de piedad, no puede atender el llamado de vivir una vida de justicia, porque eso solo lo puede hacer por medio del Espíritu Santo. Por naturaleza, entonces, el hombre pecador ama al mundo, ama su pecado y odia y desprecia y rechaza todo lo que es de Dios. Amando al mundo, se hacen y son enemigos de Dios. Santiago 4, verso 4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces se declara enemigo de Dios. Todo aquel que rechaza a Dios, al Evangelio, es enemigo de Dios. Y esto lo hace el hombre por naturaleza, porque su pecado o su naturaleza que está esclavizada al pecado no le permite entonces ser libre de ella misma y entonces lo tiene encarcelado en sus delitos y pecados. Ahora, con todo esto, que el hombre peca contra Dios, ofende a Dios, desprecia a Dios, insulta a Dios, ¿cuál es la reacción de Dios? Aún estos hombres que desprecian, odian a Dios, aman al mundo y por eso se constituyen enemigos de Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios para con estos hombres?
¿Cuál es la reacción para estos hombres? La Biblia nos dice entonces, y lo vamos a ver un poco, la Biblia nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Uno de los atributos o características de Dios es que Él es amor. No solo es un Dios que ama o que puede amar, sino Él es la definición de la palabra o del término amor. Dios ama a toda su creación. Él la sostiene, la cuida, la preserva. Y en cuanto a los hombres, lo mismo. Dios cuida de todos los hombres. Dios tiene el cuidado de los incrédulos, de los creyentes, de la misma manera en cuanto a su gracia común. Y tenemos que hablar de la gracia común porque aquí podemos ver que se dice en el verso 45 que vuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre los justos e injustos. Entonces vemos a un Dios actuar de una manera común para con todos los hombres. Y esto conocemos como la gracia común de Dios o amor general. Si Dios no nos amara, nos destruyera al nacer, no nos diera lo que necesitamos para sobrevivir. Él cuida de los hombres y cuida de su creación, porque Él es un Dios de amor. Ahora, con esto, hermanos, no estamos diciendo que porque Dios ama a todos, de una manera general, va a perdonar a todos de una manera general. No, el Señor va a juzgar al pecador también con justicia. Ahora, esto no queda ahí, a que Dios ama a todos de una manera general. También tenemos que afirmar y aclarar que también Dios fue más allá. Vemos en las Escrituras que también amó a algunos pecadores de una manera más íntima. ¿Desde cuándo? ¿Desde después de la caída o desde antes de la caída? Las Escrituras dicen que amó a estos más íntimamente desde antes de la fundación del mundo. El Señor no tuvo que esperar para decir, bueno, de todos quiero ver a quién. Bueno, no. Él desde antes de la fundación del mundo ya había predestinado, ya había amado a los que iban a ser nacidos de hombre y con ¿qué? El estatus de pecadores. Entonces vemos esto en Efesios 1, verso 4 y 5, que nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces vemos a un Dios amando a enemigos, y no porque Él los odia, y no porque Él dice, no lo quiero, es mi enemigo, me insultó, no. Es considerado enemigos porque el hombre mismo dice, odio todo lo que es Dios, rechazo a Dios. Entonces somos, o son los hombres por naturaleza, enemigos de Dios. Pero ya vimos, Dios ama de una manera general, pero también dentro de esos estaban también aquellos que Dios ha amado desde la eternidad, que nacieron también en la misma condición de los que van a rechazar por completo la gracia de Dios o la gracia salvífica de Dios o el amor salvífico de Dios. Pero no está en estos hombres el de sí mismo el aceptar esta gracia, sino es un don de Dios por medio de la fe que Él le da a sus escogidos, a los amados, a los predestinados, que fueron conforme a la voluntad de Dios mismo, como vimos en Efesios 1, 4 y 5. Entonces sí,
Todo hombre nace siendo enemigo de Dios. Y Dios, no teniendo que esperar a ver quiénes iban a nacer para decir, entonces voy a escoger a estos, sino desde antes de la fundación, antes de la caída, Él ya amaba a los que Él había predestinado, a los que Él iba a llamar y a los que Él iba a justificar, conforme o según el puro afecto de su voluntad. Vemos entonces a un Dios perfecto en su manera de amar, que amó desde la eternidad, que predestinó desde la eternidad a algunos que por un tiempo también iban a maldecir, a aborrecer, a insultar y blasfemar contra Dios. Dice que los amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en el lugar de estos que le aborrecieron. Hizo caer su ira sobre su Hijo inocente, que no merecía esa ira, para así justificar entonces a aquellos que sí merecían esta ira. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10 dice, siendo aún pecadores, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sí, hermanos, si tomamos el carácter de Dios y al ver estos versos, en cómo Dios manda a su Hijo para mostrar su amor a aquellos que lo aborrecían, aquellos que lo maldecían, mostrando su amor a sus enemigos, ahora entonces vemos a un Dios que demanda que seamos de esa misma manera. Dios ama a sus enemigos. Nuevamente, recordando que todos nacemos pecadores, todos nacemos odiando todo lo de Dios, rechazando todo lo de Dios, enemigos de Dios, pero también vemos que Dios ha preparado a estos hombres para traerlos a Él mismo, porque los ha amado desde antes de la fundación del mundo. Muchas personas dicen, sí, es mi hermano, cuando todo está bien lo amo, pero cuando viene un momento de dificultad o un insulto, dice, no, ya no. Lo que sentía por esta persona, por este hermano, aquí se acabó. Lo que me hizo no tiene perdón. Y agarran su camino cada quien y piensan que están bien delante de Dios, teniendo enemistad con su hermano. Pero se sienten en paz, vienen a servir, vienen a cantar al Señor, pero están en enemistad con su prójimo. Y eso es hablando dentro de la misma iglesia. Dios ama entonces al pecador. Muchos dicen, no, Dios no ama al pecador. Bueno, sí ama al pecador porque te amó a ti y me amó a mí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Aún sabiendo que nosotros, al nacer, lo íbamos a aborrecer, sabiendo que lo íbamos a insultar, sabiendo que lo íbamos a odiar hasta la muerte, si fuera posible. Si fuera de nosotros, fuéramos igual que los demás, aborreciendo a Dios hasta la muerte. Muchos se mueren rechazando y odiando todo lo que es Dios. Pero si no fuera por ese amor que Dios tuvo hacia sus enemigos, que ahí estábamos usted y yo, ninguno de nosotros hubiera sido salvo. Así que lo mismo nos demanda el Señor que hagamos con los demás.
porque somos de su reino y debemos entonces representar el carácter y naturaleza del rey de ese reino. Si somos verdaderos hijos de Dios, cumpliremos sus mandamientos. No lo vamos a bajar el estándar. Sí, yo sé que es difícil amar a esta persona, pero dele tiempo. No le dé tiempo ni le dé cabida a Satanás. Reconciliaos los unos con los otros lo más pronto posible. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ese enojo, ese pecado empieza a crecer, a echar raíces en nuestra mente, en nuestro corazón, y después se nos va a hacer más difícil dejarlo ir y estar en paz con Dios. Después estamos en enemistad con el hermano, y no solo con el hermano, sino ahora también hasta con Dios, porque no estamos en paz con Dios. Debemos entonces amar al enemigo, amar al prójimo, como dijo el Señor acá. No podemos llegar a ser parte entonces del reino si no nos comportamos como hijos del reino. Y esto de amar al prójimo no es para llegar a ser parte, sino cuando amamos al enemigo, cuando amamos a los que nos insultan, es que estamos confirmando, estamos dando evidencia que somos del reino de los cielos, que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. El estándar, entonces, dice el Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos que entonces amar a los que nos han maldecido? ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer bien a los que nos aborrecen? ¿Cuántos de nosotros tenemos que orar por los que han hablado mal de nosotros, nos han hecho daño? Muchos de nosotros o algunos podríamos estar en este momento enojados con un hermano, en enemistad con un hermano, no en paz con un hermano, y podemos estar aquí sentados y pensando que estamos bien delante de Dios. Pero el Señor dice: eso fue lo que dijeron aquellos, eso es lo que te han enseñado, que está bien, que le des tiempo, que vayas alrededor de tu problema y que Dios tome el control. Pero Jesús dijo: pero yo os digo, cualquiera, cuando dice no matarás, en el mandamiento anteriormente también dice no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Entonces no es simplemente el matar, o no es solamente amar con los que se lleva bien, porque eso hacen los impíos. Eso es lo que hacen los del reino de las tinieblas. Pero nosotros somos del reino de la luz de Dios y somos la luz en medio de las tinieblas. Pero si nos comportamos de la misma manera, ¿qué diferencia habrá en nosotros con los de allá afuera? Es de pensar: Señor, ¿seré verdaderamente un hijo del reino? ¿Me duele estar en enemistad contra mi hermano? ¿O me siento ya bien? Ya es parte de mi vida. Ya me siento cómodo. Ir a la iglesia, salir de la iglesia, ir a la iglesia, salir de la iglesia y no arreglar mi situación con mi prójimo. Alguien dice: bueno, si no me pide perdón, yo no perdono. Verso 47 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si en esa perfección, si en ese amor perfecto al cual somos llamados a tener para con nuestro prójimo, viene Dios
y Él mismo se encarga de reconciliar a sus enemigos para Él, entonces esa misma actitud debe de haber en cada uno de nosotros. Si mi hermano, si mi enemigo, si el que me insultó no quiere reconciliar nuestra hermandad, nuestra amistad, yo lo voy a hacer. Porque así como mi Padre Celestial me reconcilió para sí, porque me amó desde antes de la eternidad, entonces yo tomaré el paso de reconciliar mi amistad, mi relación con mi hermano, que en verdad amo. Pero para eso tenemos que botar y despojarnos de nuestro ego, de nuestro yo, del amor a mí mismo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar. No esperemos. Si Dios hubiera esperado que de nosotros los hombres saliera el deseo de reconciliarnos con Él, no hubiera ninguna salvación para el hombre, ninguna esperanza. Pero Dios tuvo que tomar la iniciativa de reconciliar a sus enemigos para con Él. Y no solo así de, bueno, voy a ver qué hago. No, mandó a su propio Hijo a morir. Se sacrificó Él mismo. Dio su vida. Él dijo, nadie me la quita, yo la doy. Pero nosotros no estamos dispuestos a dar ni el paso para hablar con la persona, para reconciliarnos con el hermano. No estamos dispuestos a decir, hermano, si yo le ofendí, discúlpeme. A veces pecamos y no queremos, pero tal vez, y es más, a veces algunos dicen, yo quise, pero me siento terrible, me siento miserable, no puedo vivir, no tengo paz, no puedo ni dormir pensando que no estoy en paz con usted. No estamos dispuestos, pero pensamos que todo está bien. Venimos a cantar, tú eres santo, oh Dios, y levantamos las manos. Pero el Señor no ve con grado, porque también dice en la oración, Señor, perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a los demás. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Nosotros también, como estos fariseos, sabemos los mandamientos del Señor. Conocemos la voluntad de Dios, pero no queremos hacerla, porque no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. No estamos dispuestos a ver a los demás como superior a los demás que nosotros mismos. Ahora, ser perfecto como el Padre es perfecto solo puede ser alcanzado de una manera. Solo es posible cuando amamos a los demás de la manera que Él nos amó a nosotros. Y por eso dice, amad a tu prójimo como a ti mismo. Amar a los demás también como Él nos amó. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, gracias te damos, oh Dios, porque vemos a través de tu palabra el carácter que tenemos que tener para con los demás, para aquellos que nos insultan, para aquellos que nos maldicen, para aquellos que nos persiguen. Así como tú amaste a seres humanos caídos, enemigos tuyos, oh Dios, y los amaste desde antes de la fundación del mundo y enviaste a tu Hijo a morir por ellos para reconciliarlos contigo. Así, Señor, manda que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, Señor. Ayúdanos a poder practicar esta verdad. Ayúdanos a practicar tu palabra. Ayúdanos a morir a nosotros mismos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos para poder ser más como tu Hijo amado.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.